Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este acto un poco insólito, porque es la sesión extraordinaria necrológica en honor de nuestros compañeros fallecidos últimamente. Tiene la palabra la señora secretaria general, doña... Sí, ya. La señora secretaria general va a leer el acta y explicará un poco cómo el desarrollo del acto. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, reunida en sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 31 de enero del año en curso, acordó por unanimidad dedicar sesión necrológica conjunta, según se recoge en el acta número 384, quedando fijada para hoy martes 13 de junio. Debido a las circunstancias sobrevenidas, la programación de los cursos 2020-2021 y 2021-2022 se vio alterada en su totalidad. Es por lo que la Junta adoptó el citado acuerdo y dedicarlas a los señores académicos don Rafael Bolois Carlos Roca, don José Cervera Peri, don Jerónimo Prieto Pontones, doña Carmen Manero Rodríguez y don Manuel Zambrano Ballester. Intervendrán los señores académicos don Fernando Belizón Rodríguez, quien al no poder estar presente por circunstancias particulares, su texto será leído por don Teodoro López Moratalla, don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, seguidamente quien les habla, Adelaida Bordes Benítez, don Juan Antonio Lobato García y don José Chamorro López. Rogamos su colaboración solicitándoles no aplaudir al final de cada intervención, ni tampoco a la conclusión del acto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Teodoro López Moratalla para pronunciar las palabras de homenaje a don Rafael Bolois Carlos Roca. Con la venia. Como acaban de escuchar, nuestro vocal de ciencias, don Fernando Belizón Rodríguez, no puede estar esta tarde con nosotros como sería su deseo. Voy a leer yo sus palabras y les garantizo que las ha escrito con todo el cariño y respeto que sentía hacia Rafael. Dice así: excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos compañeros académicos, queridos familiares y amigos de los compañeros a los que hoy recordamos. Señoras y señores, buenas tardes. He sido designado por la Real Academia de San Romualdo para intervenir en la sesión necrológica que se está llevando a cabo en el día de hoy en este centro de congresos. Quiero dar las gracias a la Academia por haberme nominado para ello y espero poder estar a la altura y representar lo más fielmente posible la figura del finado al que voy a evocar en mi presentación. En este acto y en mi caso se trata de glosar con unas breves palabras la figura del académico fallecido, jefe mío, compañero, amigo y director que fue del Real Instituto y Observatorio de la Armada, don Rafael Bolois Carlos Roca. En mi intervención empezaré presentando de forma breve su importante trayectoria profesional, muy ligada a la Armada. Rafael era natural de Calpe, provincia de Alicante, y nació el día 10 de mayo de 1946, hijo de don Jaime Boloix Velasco y de doña Purificación Carlos Roca. Desde corta edad se inclina por la carrera de las armas, ingresando como aspirante de marina en la Escuela Naval Militar en 1964. Fue perfeccionando con el tiempo en la Armada los empleos militares de guardia marina, alférez de fragata, alférez de navío, teniente de navío, capitán de corbeta, capitán de fragata y capitán de navío. A lo largo de su carrera militar le fueron concedidas las siguientes condecoraciones: Cruz, Encomienda y Placa de San Hermenegildo, así como 4 cruces del Mérito Naval con distintivo blanco. En cuanto a sus destinos a flote,
prácticas como alumno en los buques de la Armada Neptuno, Marte, Vicente Yáñez Pinzón, Vulcano, Legazpi, Juan Sebastián Elcano y la 11ª Escuadrilla de Escoltas. Y tras salir de la Escuela Naval Militar, ya como oficial, estuvo destinado en los buques Atrevida, Almirante Valdés y LSM-3, habiendo ejercido destinos de jefe de operaciones y jefe de armas en la mar. Llegó a acumular 825 días de mar. En lo que respecta a sus destinos en tierra, contó en su haber con la especialidad de artillería y tiro naval, cursada en la Escuela de Tiro Naval Janer. Estaba además en posesión del título de idioma inglés en su nivel máximo, lo que se conocía en el ámbito militar con el apelativo del domina. En septiembre de 1977 decidió apostar por una trayectoria profesional científica e ingresó en el Real Instituto y Observatorio de la Armada como alumno del curso de estudios superiores en Ciencias Físico-Matemáticas. Pasó pues a depender de la Dirección de Enseñanza Naval y una vez superado este curso de 3 años con aprovechamiento, a continuación obtuvo el diploma de Astronomía, Geodesia y Geofísica de 2 años de duración. En agosto de 1982 fue nombrado en el observatorio jefe del servicio de hora y se le confirió el destino en el centro con carácter permanente. Compartió este destino de jefe de servicio de hora con el de ayudante mayor del observatorio. A partir del 8 de septiembre se le nombró además profesor de la Escuela de Estudios Superiores. En abril de 1985 accedió al cargo de profesor jefe de la sección de hora, un cargo de relevancia dentro del organigrama de la institución, ya que los 4 jefes de sección que existen en el centro solo tienen por encima al subdirector y al director. En 1986 tomó parte en la primera campaña antártica española, cuyos resultados científicos merecieron la aprobación del Consejo Antártico y como consecuencia España sería aceptada como miembro de dicho Consejo Internacional. En octubre de 1988 fue nombrado subdirector del observatorio. Fue profesor de la Escuela de Estudios Superiores desde 1982 hasta el año 2004. Es decir, estuvo 22 años de profesor en el observatorio. Era licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias por la Universidad de Cádiz. El 16 de noviembre de 1995 fue nombrado director del Real Instituto y Observatorio de la Armada, cargo que estuvo ejerciendo durante 9 años hasta julio de 2004. Fue además profesor mío en la Escuela de Estudios Superiores, cuando me destinaron al centro, donde ingresé de teniente de navío allá por 1987. A este periodo de su estancia en el centro será al que me refiera ahora principalmente, es decir, la etapa en la que coincidimos los dos destinados en el observatorio. Inicialmente fue una fase algo convulsa en la historia del centro, ya que en aquellos años pidieron su baja y se fueron de la Armada varios oficiales del observatorio que eran bastante antiguos, dejando un vacío de profesores e investigadores muy difícil de cubrir. Se puede decir que a él, a Rafael, le cayó encima una grandísima responsabilidad, de modo que pasó a ser subdirector del centro en 1988, cuando era aún un capitán de corbeta muy joven. Hasta entonces estuvo ocupando el puesto del jefe de servicio de hora y de la sección de hora, como ya he comentado. Y como digo, muy pronto pasó a ser subdirector del centro, ocupando además el puesto de director accidental en diversas ocasiones en las que el titular estuvo ausente por motivos oficiales. No voy a extenderme enumerando los proyectos de investigación en los que participó, las reuniones de alto nivel en las que intervino como miembro de la Unión Astronómica Internacional o como colaborador del Buró Internacional de Pesas y Medidas, las conferencias impartidas, etcétera, etcétera. Sería prolijo describir aquí toda su trayectoria. Durante su etapa de subdirector y luego de director, yo estuve destinado en la sección de astronomía, y lo mejor que puedo decir de su forma de actuar es que daba a sus subordinados una amplia autonomía a la hora de desarrollar los trabajos encomendados, y a la vez era firme y tenaz en la exigencia de su consecución.
Tanto en su etapa de director como en la de subdirector, tuve una magnífica relación con él. A mi modo de ver, siempre trató de prestigiar al centro y a las personas que allí han trabajado, manteniendo una excelente relación de cordialidad con sus subordinados. Conmigo siempre se portó como un auténtico caballero, y creo poder decir que mantuve una excelente relación con él, estrecha y cercana, y siempre traté de ayudarle en lo que buenamente pude. Particularmente siempre le estuve muy agradecido por un gesto muy humano que tuvo hacia mi persona en el episodio de la enfermedad y muerte de mi padre, en la que durante varios días estuvo agonizando, periodo en el que me ordenó que no apareciera por el destino. Su carácter en relación con el servicio era bastante normal, campechano y extrovertido, a pesar de la enorme responsabilidad que tenía, y repito que para mí era una excelente persona. Cuando finalizó su mando en el observatorio, lo seguía viendo por la barriada de León Herrero, en la que ambos vivíamos, y charlábamos muy a menudo. Nunca trató de darme lecciones sobre lo que debía o no debía hacer cuando accedía al mando de la institución. A instancias principalmente de don Luis Quijano, ingresó en la Real Academia de San Romualdo y el 15 de octubre de 1996 se llevó a cabo su unión a nuestra corporación con el discurso que llevaba por título «La medida del tiempo es vida». También fue miembro numerario de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. Durante su etapa inicial, recién terminado su mando del observatorio, era bastante activo y acudía regularmente a las sesiones de la Academia. A medida que su enfermedad se fue manifestando, espació sus apariciones entre nosotros. Durante mi mando en el observatorio tuve la oportunidad de conocer a varios miembros de su familia. Su hijo Jaime, magnífico oficial de la Armada que estuvo bajo mi mando, su yerno Celso, excelente profesional, que fue habilitado mío cuando mandé el centro, y por supuesto Bella, a la que le deseo todo lo mejor, toda una señora a la que tanto mi mujer como yo tenemos en muy alta estima. Anécdotas con él tengo muchas. Realmente estuvimos mucho tiempo destinados juntos, desde 1987, en que yo ingresé en el centro, hasta 2004, en que él terminó su mando. Fueron 17 años en total. En una ocasión en que discutimos por algo, desde luego referente al servicio, para zanjar la cuestión terminó diciéndome algo que me gustó mucho y que no olvidaré. Me dijo: «No te preocupes, que yo sé cómo vienes tú, por derecho». Aquella frase me tranquilizó mucho y desde entonces no tuve el más mínimo problema con él. Quiero hacer hincapié en el tema de su doctorado. Le costó mucho sacrificio y tuvo mucho mérito, pues sacó tiempo, esfuerzo y dinero para efectuar el doctorado en Ciencias en la Universidad de Cádiz en una época en la que no era fácil para él debido a la cantidad de tareas que sobre él recaían. Se puede decir que tuvo que trabajárselo todo solo, gestionando su doctorado directamente con la universidad a través de profesores de distintos departamentos. Que yo recuerde, todos los oficiales del observatorio que hemos obtenido el doctorado, excepto él, hemos tenido el apoyo institucional y económico de alguna forma, bien por parte de la Armada, bien por parte de la universidad o bien por ambas partes. Por último, tengo que agradecerle a Rafael el haberme propuesto y apoyado junto a los académicos Manuel Baturoni y Luis Quijano, ya fallecido, para mi ingreso en esta Real Academia de San Romualdo. Ellos tres avalaron mi propuesta para ingresar como académico de número en el año 2008. A mi modo de ver, y lo digo con total convencimiento, ambos disfrutamos de una sincera y leal amistad. Quiero agradecer a la familia que me haya facilitado su hoja de servicios, de donde he podido extraer los datos necesarios para llevar a cabo esta presentación. Descanse en paz. Muchas gracias, don Teodoro López Moratalla. A continuación, tiene la palabra don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, que hablará en homenaje del excelentísimo señor don José Cervera Pérez. Con la venia, señor presidente. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos compañeros académicos, señoras, señores,
Querida familia Cervera, el viernes 23 de julio del 2021, nuestra Real Academia recibió la noticia del óbito de uno de sus más ilustres miembros, don José Ramón Cervera Peri, general auditor del Cuerpo Jurídico Militar, historiador, conferenciante, poeta, periodista, escritor y un prolijo ensayista. Pepe Cervera, como así lo conocíamos, ingresó en nuestra corporación en la rama de letras como correspondiente en 1958 y como numerario el 18 de febrero del 2003, habiendo impartido diversas conferencias en distintos cursos académicos. He sido designado para realizar su breve necrológica, un honor inmerecido, dado que existen académicos de honor presentes en este foro, mucho más cualificados y conocedores de su trayectoria vital. El apellido Cervera Peri ha sido muy familiar en mi casa, al haber mantenido desde la infancia una amistad con su hija Merchita durante sus estadías vacacionales. Con relativa asiduidad, Pepe venía desde Rota para reunirse con sus amigos de la isla de siempre, Manolo Baturone Santiago, José María Cano Trigo y mi padre, aquí presente, Juan García Cubillana, en el bar Los Gallegos, para departir y degustar pescadito frito del Deán, regado con chiquitas o medias limetas de arrobielo chiclanero o manzanilla sanluqueña. No me resisto a transcribir un párrafo que figura en la contraportada de su último legado del 2016, titulado De la sustancia a la anécdota, Memorias informales de un hombre inquieto, prologado por Manolo Baturone. Abro comilla. Felizmente nacido en la isla de San Fernando en los últimos años de la dictadura primo-riverista. Toda mi niñez y buena parte de la adolescencia transcurrió en la isla. Recuerdo y nostalgia de aquella vieja casona de la calle Real, frente a la iglesia de San Francisco, en la que habían vivido anteriores generaciones militares. Una amplia galería soleada, visionaria de un espléndido y salinero paisaje, la gran sala de pesadas cortinas y el siniestro lienzo de nuestro tatarabuelo, capitán general de Cuba. Corredores, alacenas, sótanos y el patio de abajo, convertido en recinto taurino como señalero de una incipiente afición. Cierro comillas. Pepe Cervera nació en San Fernando el 22 de marzo de 1927. Gozó de una entrañable, vivida y compartida infancia y juventud en la Alameda Moreno de Guerra, donde jugaba a la billarda, a piola, a los bolos y se peleaba con los niños de la Alamedilla. En verano se entretenía en las casapuertas con huesos y cromos o en partidos de botones en los bancos de la Alameda y bailes durante la velada del Carmen en el casino de Doña Anuncia. Tras su ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Armada y su paso por la Escuela Naval Militar, fue durante 10 años un observador y un testigo excepcional de la autonomía e independencia de Guinea Ecuatorial, tras haber sido secretario de Justicia y ayudante de los gobernadores almirantes don Faustino Ruiz y don Francisco Núñez y el general Latorre. En la colonia de Guinea dirigió el período ébano y ejerció como primer delegado de Información y Turismo. De regreso a la península, fue jefe de la oficina de prensa del Ministerio de Marina y más tarde de la Subsecretaría de la Marina Mercante, así como consejero legal del Estado Mayor de la Armada y su representante jurídico en los foros internacionales. Especialista en Derecho Internacional, participó en varias conferencias de las Naciones Unidas. Tras su ascenso a coronel, obtuvo su destino soñado de auditor de la flota,
e inició una intensa relación con el Instituto de Historia y Cultura Naval, principalmente con la jefatura del Servicio Histórico, en el que pudo cotejar su numerosa documentación. Como culmen de su relevante contribución al engrandecimiento de la cultura histórica militar, en 1992 le fue otorgado el premio considerado el Nobel del Ministerio de Defensa, el Marqués de Santa Cruz de Marcenado, príncipe de las letras militares. Posteriormente, su ascenso a general auditor del Cuerpo Jurídico Militar en situación de retiro, en atención a circunstancias excepcionales, méritos contraídos y virtudes militares sobresalientes, concediéndosele la Gran Cruz del Mérito Naval. Decía con gran simpatía que su pasador de condecoraciones soportaba el estimulante peso de 24 cintas, agrupadas de 4 en 4. Fue un prolijo escritor y ensayista, con más de 30 publicaciones. Entre ellas podemos destacar los temas navales editados por la editorial San Martín a lo largo de más de 30 años dedicados a la investigación histórica, que abarcan desde la Edad Media hasta el alzamiento y revolución de la Marina. De su gran afición taurina podemos resaltar las obras Ruiz Miguel, La verdad del toreo, 1974, y Entre la seda y el sol, 1997. No olvidemos que su hermano Ramón fue novillero. De sus vivencias isleñas, en 1991 publicó 6 cuentos de la isla y un pórtico viajero, y en 1996 El callejón de la memoria, postales del recuerdo isleño, una recopilación de 100 crónicas semanales divulgadas en San Fernando Información. En la faceta narrativa, las obras Oscuro al acontecer, premio Camilo José Cela 1998, Una luz inalcanzada 2002 y Relatos de la Casapuerta 2003, todas con un idéntico protagonismo cañailla. Respecto a biografías militares, podemos reseñar las dedicadas a don Álvaro de Bazán, el gran marino de España, en 1988, Juan Bautista Topete, un almirante para una revolución, en 1996, el almirante Cervera, un marino ante la historia, en 2 ocasiones, 1972 y 1998, y Reding, una vida al servicio de España, 2008. Sin olvidar los libros dedicados a buques e instituciones de la Armada, como Juan Sebastián de Elcano, embajador y navegante, escrito junto a Rafael Estrada Jiménez en 2002, El Panteón de Marinos Ilustres en el 2004 y su último texto, Avatares de la Guerra Española en el mar, contados de otra manera, en el 2011. En su faceta periodística dejó su pluma en diversos rotativos: Ébanos, Dotaciones, Boletín de Personal, Proa a la Mar, Revista de la Liga Naval, dirigiendo durante 10 años la Revista de Historia Naval. De sus numerosos artículos en prensa nacional podemos elegir uno de los publicados en ABC de Madrid, titulado Un rescate histórico, con motivo de la recuperación de nuestro Teatro de las Cortes. Entre sus obras poéticas podemos referir Mar presencial en 1998, Ceniza que fue tiempo 2001 y Distanciada penumbra 2005, siendo galardonado en los Juegos Florales de Santa Isabel, San Fernando y Rota, y recibiendo los premios del certamen literario Juan Ortiz del Barco, que patrocinaba el Círculo de Artes y Oficios Isleños en 2 ediciones, 1989 y 1993. Ha sido pregonero en la exaltación de las vírgenes de las cofradías del Carmen y de la Expiración, así como de la Navidad en el 2006, del Carnaval y de la velada de nuestra ciudad. En 1982 obtuvo el 9º premio Puente Suazo, con el artículo El día que en la isla se rompió el primer playback, imagen de una isla que se fue. Tuvo el honor de ser rey mago de su ciudad natal y recibir el premio Almena 2001. Diplomado en Genealogía y Heráldica, ha sido miembro de número de la Sociedad Heráldica Española y colegiado de honor del Colegio Heráldico de España y de las Indias,
Ha participado en todos los congresos de la familia Cervera desde su fundación, con intervenciones directas en muchos de ellos, escribiendo en 2003 un ensayo sobre el linaje de esta familia en sus diversas vicisitudes históricas. Ha sido además académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de la Mar y de múltiples instituciones culturales españolas e hispanoamericanas. Dotado de una jovialidad y una simpatía desbordantes, decía que en cada viaje que hacía al extranjero siempre se encontraba a alguien que se parecía con alguien de la isla. Se le recuerdan numerosas anécdotas, entre las que voy a referir dos de ellas. La primera, cuando en 1960 acompañó a don Faustino Ruiz en los actos de la independencia de Nigeria. En el desfile de ayudantes y edecanes de jefe de Estado, frente a la tribuna que presidía la princesa Alejandra de Kent, vestido de uniforme blanco, fue confundido con un oficial japonés y tuvo que desfilar con saludo vista a la derecha en el grupo de chinos, malayos, coreanos, hindúes y resto de orientales, lo cual trascendió a la posteridad con la sentencia que repetía con sorna don Faustino. Abro comilla. A Peri lo tomaron por japonés. Cierro comillas. Y la segunda anécdota ocurrida en el cuartel general de la Armada durante su etapa de asesor jurídico, cuando en medio de un concurrido grupo de oficiales pendientes de ser recibido por el AGEMA, el almirante jefe de Estado de la Armada, vociferó desde una esquina dirigiéndose a uno de los presentes. Abro comilla. «Quillo, ¿te has enterado de la catástrofe en la isla?» «No, ¿qué catástrofe?», respondió el amigo. «Que han cerrado la tienda chica». Esta anécdota fue vivida por nuestro presidente José Enrique de Benito Dorronzolo. Podríamos aseverar que Pepe Cervera ha sido uno de los cañaillas que ha llevado y pregonado su isleñismo por más de medio mundo. Ha viajado y pronunciado conferencias en 12 repúblicas hispanoamericanas, siendo significativas sus 7 visitas a Cuba, tanto La Habana como Santiago, a lo largo de 10 años, no pudiendo continuarlas por la eclosión de su neoplasia. Recuerda en sus memorias la especial relación que mantuvo con el presidente Raúl Castro, cuya secretaria personal le llamó para interesarse sobre su estado durante su larga estancia hospitalaria. Las últimas veces que hablé con él fue en los años 2007 y 2011, ya que se ofreció a realizar en la Revista General de Marina la crítica literaria de 2 libros sobre hospitales de la isla que tuve la ocasión de publicar. Como ha escrito su gran amigo Manolo Baturones Santiago, uno de nuestros académicos de honor, al que llamaba su representante personal y su fiel corneta en la isla, Pepe Cervera ha tenido su corazón fondeado con muchos grilletes de cadena en esta isla de San Fernando, y sin querer levar anclas, bornea entre Madrid y Rota. Sus profundas convicciones religiosas y la mediación de la Virgen del Carmen le habrán guiado en el tránsito a la vida eterna. Querido compañero y amigo, que tu ejemplo, bonomía y extraordinario legado ayuden a Merchi y a tus hijos a mitigar el dolor por tan inestimable pérdida. Descansa en paz. Muchas gracias, Juan Manuel García Cubellana. A continuación, doña Adelaida Bordés Benítez va a pronunciar las palabras de homenaje en honor de don Jerónimo Prieto Pontones. Con la venia, señor presidente. El comienzo de un trabajo resulta difícil por la ordenación de las notas y esas ideas que surgen solicitando también un lugar en el texto. Se trata de una pugna agradable y al mismo tiempo abrumadora, porque no es fácil establecer una prelación, más aún si se trata de recordar al afecto que nos convoca esta tarde, nuestro muy estimado compañero, el ilustrísimo señor don Jerónimo Prieto Pontones. La primera imagen que aparece
es su rostro, donde chispea una mirada clara, con ese punto flemático alargándose por su complexión delgada, de andar sereno y conversación erudita, porque durante la misma, si no era en la primera, lo hacía en la siguiente, aludía con detalle, ternura y cariño a una de sus primeras lecturas que llegó a aprender de memoria. Rescatando el tono de una retahíla infantil, en ningún caso interrumpida, sino acompañada por la complicidad del oyente, decía: tan confiado estaba Francisco I, rey de Francia, de apoderarse de Pavía, que envió un reto al marqués de Pescara ofreciéndole 200.000 escudos si se presentaba a dar batalla, dándole 20 días de término, a lo que contestó el marqués: decida al rey que si dineros quiere que los guarde, que yo se los habré de menester para su rescate. Y sonreía, reviviendo aquel párrafo de la historia de España de Bruño de segundo grado. Así fue el primer encuentro con este compañero y amigo, después de poner los puntos suspensivos a esta evocación colegial, acaecida entre los pupitres del colegio de don Carmelo Maura, la casa de don Carmelo, como le gustaba denominarla, una vez acabado el parvulario en las Hermanas Carmelitas de la calle Colón, a unos pasos más arriba de la casa donde nació, un jueves 23 de abril de 1936. Por esta calle disfrutó de su infancia y un poco después de las sesiones de verano del Cine Chamorro, pero como si fuera un palco privado, ya que desde la azotea de su tía Lola cabalgaba junto a John Wayne, se moría de risa con Cantinflas o de miedo con los tambores de Fu Manchú. Todas las tardes solía acompañar a su abuelo materno, don Juan José Pontones, al centro obrero donde desempeñaba la labor de secretario de la entidad. Aquel ambiente fue alimentando su afición a la lectura en general y a la historia, a la geometría y al dibujo en particular. Su abuelo, sin saberlo, inició el bagaje intelectual de aquel niño, al tiempo que encauzaba su vida profesional y sus estudios en matemáticas en la casa de don Pascual, y Odoherty, añadirán algunos de los que están aquí. Una herencia incalculable que motivó su afán de saber, llevándolo a Cádiz para estudiar Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de Mecánica, Ingeniería Técnica Naval en las dos especialidades de Máquinas y de Casco, y más tarde una licenciatura en Geografía e Historia, impulsada por unos planos que realizó para su señora doña Isabel Gutiérrez Barrio, que se encontraba estudiando dicha carrera. Él quedó tan sorprendido y entusiasmado que no dudó en matricularse. Su vida profesional comenzó en 1952 en la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina, hasta 1956, periodo en el que comenzó la primera de sus carreras. En 1959 ingresó en el Departamento Técnico de Astilleros Españoles, en la factoría de Cádiz, donde 6 años después pasaría a ser jefe de la Oficina Técnica de Máquinas y miembro del equipo de pruebas de mar de los buques construidos en dicha factoría, trabajo que compaginaba con la fundación de la empresa Maquinaves S.A., dedicada a la realización de proyectos y servicios de la maquinaria de los buques, hasta el año 1983, en que su vida dio un giro hacia la enseñanza en el Instituto Santipetri. Un año después pasó a ser secretario. En 1986 ingresó en el cuerpo de catedráticos de instituto y en 1992 fue nombrado director hasta su jubilación durante el curso 2004-2005. Durante años estuvo disfrutando de reuniones gastronómicas con directores de otros centros, así como amigos y simpatizantes que se fueron incorporando. Fue miembro de la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste y académico de la nuestra, donde ingresó el 30 de octubre de 2007 en la rama de artes, pilar vocacional donde sustentaba el conocimiento profundo de esta rama. Durante 13 años ocupó el cargo de tesorero en la Junta de Gobierno. Con su discurso titulado El barroco y neoclasicismo en las portadas religiosas, civiles y militares isleñas, nos descubrió que la isla también tenía el mundo colgado en sus fachadas. Cuantos asistimos a su disertación, no hemos vuelto a dar un paseo sin levantar la mirada y enredarla en el herraje de los balcones, a deslizarla por los cristales mientras juegan con los reflejos del sol.
convirtiendo el ojo en el objetivo que busca detalles en una cornisa o en la albardilla de un merlón. La mañana de su primer día en nuestra Junta de Gobierno, poco después de su toma de posesión como tesorero el 14 de octubre de 2008, llovía como suele caer el agua sobre la isla, de vez en cuando, jarreando y con esa fuerza que se oye, se huele e impide la visión. Él entró en la sala como todos los demás, dibujando un sendero de huellas brillantes sobre el terrazo de la primera planta de la calle Gravina. Sin embargo, no aludió al mal tiempo ni a la insistencia del chaparrón, sino que mientras se quitaba el impermeable, al que parecía haberle caído el agua de todos los cántaros del mundo, dijo con naturalidad: «Hay que ver cómo os ponéis por 4 gotas». Un estallido de carcajadas fue la acogida, la bienvenida calurosa a su presentación, la de una persona tan inteligente como su sentido del humor, acentuado por la seriedad con ese punto de ironía que precede a la hilaridad. Con motivo del 10º aniversario de la reapertura del Real Teatro de las Cortes, la Junta de Gobierno aceptó por unanimidad la propuesta de ofrecer una conferencia donde se contemplarían los aspectos sociales, escénicos y arquitectónicos del edificio, quedando fijada para el 12 de mayo de 2009. Fue un trabajo a la limón en la que nuestro compañero, don José Carlos Fernández Moreno, presidente entonces, hizo un recorrido desde los inicios del teatro, las modificaciones que sufrió al cambiar de concepto alterando el contenido y su vuelta a las candilejas, desparramando su luz tenue hasta el telón. Seguidamente, don Jerónimo Prieto expuso con rigor y detalle una selección de láminas prolijamente trabajadas de su pulso y líneas, así como fotografías del proceso de la rehabilitación. Sin embargo, la imagen que más llamó la atención fue la que abrochó el acto, tomada el 15 de mayo de 1999 a las 2:30 de la tarde, con el sol a plomo y el edificio sin sombra, fruto de su extraordinaria meticulosidad y agudeza. El 13 de abril de 2010 contestó al discurso de ingreso en la nuestra de su muy querido amigo, el ilustrísimo señor don Jaime Aragón Gómez, titulado Las cosas del tiempo y el tiempo de las cosas. El retruécano cumplió el objetivo, enfatizar y fomentar la reflexión de algo tan habitual como el tiempo desde la amenidad. 3 años más tarde, el 16 de abril de 2013, pudimos contemplar la arquitectura del Panteón de Marinos Ilustres y la tipología de sus mausoleos. Una presentación que, tras detallar la planta baja, nos condujo hasta la cubierta del edificio, mostrando un lugar desconocido, presumible, y que al verlo se desveló sorprendente. Esta conferencia se emitió de nuevo el 1 de diciembre de 2020 al no poder desarrollar el programa de actos de dicho curso, en atención a las normas sanitarias durante la pandemia. El 12 de abril de 2016, el señor Prieto Pontones volvió de nuevo a pasearnos por la ciudad, deteniéndose en las casapuertas y patios del conjunto histórico isleño, unos lugares privados y a la vez comunes, abiertos, bellos, íntimos, guardadores de historias, cíclopes mirando al cielo. Al terminar nos llevamos una evocación llena de luz y color y la mirada ansiosa por colarse en dichos recintos con curiosidad, disimulo y silencio. Aunque terminó su siguiente exposición sobre los azulejos en las fachadas de la ciudad, debido a la documentación que le quedaba sin exponer, comentó a alguno de los compañeros de la Junta de Gobierno la posibilidad de reunirlo en un libro. Si el proyecto prospera, será un documento muy valioso, sin duda. Todos los trabajos referidos son, como aseguraba, la consecuencia de sus paseos por la isla, que se hicieron obligatorios por prescripción facultativa. En una entrevista de 2018 en colaboración con Alejandro Díaz, director de la página Patrimonio en Facebook, realizada por Nazarén Medina en Radio La Isla y recuperada para esta tarde por José Carlos Fernández Moscoso, muchas gracias, dijo llevar 45 años paseando diariamente por San Fernando. Lo he recorrido por completo, aseguró, y siempre voy con mi máquina y el móvil. Eran tiempos inevitablemente mucho más seguros,
con casapuertas abiertas a las que le permitían entrar. Jerónimo Prieto Pontones, compañero, responsable y riguroso, indispensable en su desempeño como tesorero, desarrolló su función con precisión, exactitud y dedicación plena, porque si surgía cumplimentar, firmar y enviar un documento urgente, se desplazaba aprovechando su paseo matinal o vespertino. Ni la pandemia pudo con su desvelo, ya que, respetando las medidas sanitarias, bajaba a la casa puerta, adoraba esta palabra, a la casa puerta del edificio donde vivía, oficina móvil la llamó con su particular sentido del humor, para entregar los documentos necesarios a su sucesor en el cargo, al señor Verbovila, o bien a quien les habla, al haberme solicitado algún certificado de secretaría. Por su entusiasmo, voluntad y perseverancia, fue nombrado académico de honor el 22 de junio de 2021. Recordar a Jerónimo es verlo paseando por la mañana y tras el saludo bromear con cruzar el estrecho mientras el levante ensordece revolviendo la risa. Es oírlo reír al describir los inventos estrafalarios y curiosos del profesor Franz de Copenhague, el científico de rostro inmutable que vive en las páginas de TVO, confirmando que la mecánica descubre su lado divertido en una tira cómica. Es imaginarlo en su despacho, cumplimentando los documentos de tesorería, escribiendo notas con caligrafía impecable, seleccionando las imágenes de su próxima conferencia, abundando en la economía verbal de los pies de imágenes, con la música de radio clásica o las canciones de Beatles a muy bajo volumen, quizá musitando la letra con la fluidez y la pronunciación exquisita de un idioma tan estimado por él. Es despedir un correo electrónico correspondiendo con "so long" al cheerio final del mensaje recibido. Es recordarlo emocionándose con los conciertos en general y en los de la Unidad de Infantería de Marina en particular durante la interpretación del pasodoble Soñá del Mar. Es sorprenderse y reír al detenerse al subir una calle, la calle por donde vive, diciendo "y por aquí 2R más 2 pies repartido por 4", en lugar de decir "aquí doblo la esquina" y se despide sin más. Es oírlo preguntar con jocosidad flemática si los tacones de las señoras tienen estabilizadores como los aviones. Es admirar la estela de su buen hacer en esta su academia, con la sencillez, la bondad, la honradez y la humildad del hombre bueno que es, porque le seguimos citando en presente. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Juan Antonio Lobato García. Pronunciará sus palabras de homenaje doña Carmen Manero Rodríguez. Con la venia, señor presidente, excelentísimos compañeros, ilustrísimos compañeros y académicos, queridos familiares, he de confesarles que hay cosas en la vida que pueden suponer un reto. Llegar a conocer los aspectos familiares, biográficos, de la académica doña Carmen Manero, recientemente fallecida, y a la que lamentablemente no tuve el placer de conocer, ha sido uno de ellos. Empezaré diciéndoles que cuando ingresé en nuestra institución, en el año 2014, pregunté por los compañeros que había en la rama de artes. Uno de los motivos por los que me ofrecieron como académico numerario fue la carencia de titulares en la rama de artes. Pregunté entonces quiénes se encontraban como tales, quiénes eran los académicos que de esta rama existían. Solo me señalaron a 3 nombres. El primero, a Jerónimo Pontones, que ya acaban de escuchar el relato magnífico de Adelaida, doña Carmen Manero Rodríguez y don Ángel Torres Aleu. A Jerónimo y Ángel pues lo conocíamos bien. A Ángel lo recordaremos siempre como un maestro pintor, sobre todo como un amigo y una magnífica persona, al igual que Jerónimo. Pero sin embargo a doña Carmen Manero no tuve el honor de conocerla en estos 9 años que llevo en el cargo. Ya era mayor y había dejado de pintar tras el fallecimiento de su esposo.
Pero no por ello, como académica fallecida, doña Carmen va a dejar de tener una sentida glosa por nuestra parte, porque a pesar de no haberla conocido personalmente, los artistas tienen una ventaja respecto a otras profesiones, y es que su biografía queda plasmada en sus obras, en sus cuadros, en sus pinturas. Tras seguir sus pasos, preparando esta nota necrológica y triste, les confieso que tuvo que ser una persona entrañable. Empezaré diciendo que doña Carmen Manero tuvo siempre una gran vinculación con nuestra ciudad, con San Fernando, aunque nació en Ferrol. Hija de Julio Manero Bastarreche, natural de Pamplona, coronel artillero de la Armada, y de doña María del Carmen Rodríguez Lazaga, natural de San Fernando. Era nieta de doña Margarita Lazaga y Caral y de don Manuel Rodríguez Bárcena, contraalmirante de la Armada, apellidos todos muy célebres en nuestra ciudad, algunos de los cuales han dado nombre a edificios emblemáticos como la Casa Lazaga. Nació el 23 de noviembre del año 32 y falleció el 24 de agosto de 2022, es decir, unos meses antes de cumplir 90 años. Su hermana Maite, su sobrina Pilar Manero Cózar, nuestra compañera académica Carmen Cózar y nuestro académico de honor don Manuel Baturones Santiago han sido las personas que me han facilitado su información biográfica. Estamos agradecidos por ello. Una reseña histórica suya figura en el Historial de Mujeres Ilustres de Andalucía, publicado por la Junta de Andalucía, como mérito principal, precisamente, el de ser académica de San Romualdo. Se casó con don Ramón García Franzón, coronel de artillería. No tuvieron hijos en su matrimonio. Carmen fue una excelsa lectora, tenía una amplia biblioteca y también le gustaba viajar. Su vinculación con la Armada viene de lejos. Desde los tatarabuelos tiene familiares relacionados con la Marina de Guerra, muchos de ellos vinculados en San Fernando, y aunque su esposo era coronel del Ejército de Tierra, también estuvo vinculado en San Fernando por sus destinos en la Bahía de Cádiz. Lo cierto es que la pintura de Carmen empezó a ser muy apreciada en la Armada, y prueba de ello es que tiene obras colgadas en el TEAR y en la antigua Capitanía General de la Zona Marítima del Estrecho, estando inventariadas en el catálogo del Museo Naval de Madrid. Desde aquí mostrar también nuestra gratitud al director del Museo Naval de San Fernando, el capitán de navío don Juan Antonio Aguilar Cabanillas, que nos permitió ver la obra de la pintora colgadas en las paredes de la dependencia a su cargo. El ingreso en nuestra academia se produjo el día 10 de abril de 1972. Era la época en la que la academia estaba guiada por don Francisco Ibáñez, don Eugenio Pérez Rener, siendo Montes Aguilera el secretario por aquel entonces. Fue una pintora autodidacta. Sus conocimientos empezaron de la mano de su hermana, de la hermana de su padre, la tía de Carmen, doña Carmen Manero Bastarreche, la hermana de su padre, que era profesora de dibujo en el Colegio de las Esclavas Martínez Campos de Madrid, y había sido la artista que realizó las vidrieras en la iglesia de Moratalá y en la iglesia de la Moraleja. Ella fue la encargada de guiar los primeros pasos de nuestra pintora. Pinta su primer cuadro a la edad de 14 años, que guarda como un tesoro su hermana Maite en Madrid. Después seguirían otras muchas clases con pintores, pero nunca llegó a estudiar Bellas Artes. Desde el punto de vista retrospectivo, el análisis de su obra puede situarse en dos aspectos bien diferenciados. En primer lugar, los bodegones, las naturalezas muertas con predilección por temas florales, paisajes de la campiña, siempre con un estilo figurativo, realista, y aunque nunca se dedicara al retrato. Y en segundo lugar, los temas navales, desde los de nuestra propia Armada a otros barcos en ambientes fluviales y marítimos de nuestro litoral. Pero por lo que principalmente se deduce al contemplar su obra expuesta es que su gran pasión fue la de copista. Admiraba a los clásicos, Van Dyck, Adrien Brouwer, Jerónimo Van Aken, Van Eyck, Van der Weyden, sobre todo cuando estos trataban sus temas favoritos, los navales, los náuticos. Las réplicas de obras de arte siempre han existido y se consideran siempre como un homenaje al copista del autor. Carmen mostraba un especial interés en este campo. Me da la impresión de que quedaba fascinada con los cuadros clásicos en los que a modo de escalera iba escalando poco a poco, escalón tras escalón, hasta acercarse a la obra de los maestros. Según me cuenta la académica Carmen Cózar, fue una persona entrañable, extremadamente generosa y buena. Muestra de ello fue que
siguió la enfermedad de su marido tan de cerca que se enclaustró con él en la residencia de ancianos del puerto de Santa María, donde ingresó con él y donde estuvo sin separarse de su lado en ningún momento los últimos 4 años de su vida. Tras el fallecimiento de su esposo, regresó a su domicilio en Cádiz, donde ya vivió apartada del ámbito académico y no volvió a pintar. Descanse en paz nuestra respetable compañera doña Carmen Manero Rodríguez. Gracias, don Antonio. Tiene la palabra don José Chamorro López, en homenaje de don Manuel Zambrano Ballester. Con la venia, En los grandes almacenes, la obsesión, cuando vamos a comprar un regalo, todo lo habremos vivido, un regalo es la expresión viva del cariño hacia una persona, pues la obsesión es darle calidad y belleza mediante un envoltorio de vivos colores. El envoltorio perece, desmembrado y roto cuando llega al destino para el que fue creado, porque lo importante es lo que hay en su interior, lo que va a hacer la alegría, gozo y expresión de amistad y amor en aquel que los recibe. Don Manuel Zambrano Ballester, Manolo, se nos fue. Dejó aquí su envoltorio, su cuerpo, que va destruyéndose desgraciadamente, lentamente. Y hay una fe que nos dice que su dádiva, su alma, ha sido entregada al Creador. Se equivocan o se engañan por un deseo ingenuamente concebido aquellos que repiten descanse en paz. Don Manuel ya descansaba y gozaba de una paz y tranquilidad suave y sosegada en su hogar, junto a su esposa Mercedes y sus hijos en sus años de jubilación. No creo que en la otra vida, de la que fuera de la creencia nada se sabe, sea el descanso la norma, porque la monotonía del mismo, la monotonía no es vida, es noria que da vueltas alrededor, incapaz de salir de su cerco para alcanzar alguna meta. Y tampoco creo que la otra vida sea la continuidad de una jubilación, que nunca puede ser atractiva para un ser humano al que los años apartaron de su profesión y que si ahora, como creemos, depende de una divinidad, desee seguir siendo útil, es decir, antónimo del descanso. Quien repite todos los días el mismo camino, quien no cambia nunca de color de su vestimenta, quien rehúye el diálogo o quien no arriesga su riqueza vital para poder hacer realidad sus sueños, poco bagaje, poca credencial tiene para presentarse a un ser superior. Nuestro magistrado estaba en el polo opuesto de estas negaciones. No me satisfacen los homenajes, ni las sesiones necrológicas, pero la academia, con sensibilidad muy superior a la mía, se hace íntima, cercana y tierna con estas celebraciones. No es día de nombrar a unos y otros. Todos somos amigos, simpatizantes o admiradores de don Manuel Zambrano. Uno quisiera que aquellas estrofas de Fray Luis de León en las que se recuerda dichoso el humilde estado del hombre que se retira de aqueste mundo malvado, pues fueran dogmáticas estas estrofas, y creer que así, aislado, se llega a hacer más feliz. Pero los sentimientos son la sed del alma, y hay que seguir bebiéndolos continuamente, aunque algunas veces sus sorbos tengan el amargo sabor de la tristeza y den lugar al dolor que la herida de la ausencia irreversible causa. Don Manuel Zambrano, juez de instrucción y magistrado de nuestra salada ínsula, es y era mi amigo. Él decía que yo era su mejor amigo. Somos muy dados, sobre todo en esta región y en el animado diálogo frente a una barra de bar, de decir al amigo, somos como hermanos. No, no. Manolo y yo éramos amigos. Los hermanos son trozos de un mismo lienzo. Los amigos, la pintura que el lienzo espera de la mano del pintor,
que los hará inseparables. Cuando la Plaza del Rey estaba rodeada de árboles y nadie había caído en la cuenta de que un monumento quitaba la visión de la casa consistorial, cuando la enorme cuantía de pajarillos allí existentes eran la filarmónica de una ciudad con bajas miras de musicalidad, de carácter o importancia, el juzgado de instrucción estaba en la planta baja de nuestro ayuntamiento. Los juzgados eran sitios, no eran sitios apetecibles de visitar. Del juez se tenía la idea de ser un hombre vestido de oscuro, muy serio, distante y de impenetrable gesto. Las palabras se medían en nuestro cerebro antes de darle libertad. Necesité ver al juez don Manuel Zambrano Ballester. Me conocía por referencia de una hermana, Ana María, íntima amiga de mi mujer. Ante mi asombro me encontré con una persona afable, cercana, de agradable trato, que nada más verme me dijo: «Hombre, Pepe Chamorro, médico ilustre de la isla», es broma en parte, ¿no? Me emocionó el trato que me dio aquel día y me di cuenta de la grandeza humana y espiritual de aquella persona. Desde entonces hasta hoy mismo, bastante más de medio siglo de ininterrumpida amistad, sin mácula de opacidad. Es más ya de recuerdo que de currículum. Manolo nació en Sanlúcar de Barrameda. Era el pueblo que amaba y también el que daba brillo y luz a sus ojos cuando los citaba en alguna conversación. San Fernando fue el texto familiar y profesional en que escribió los mejores capítulos de su historia. En Castro del Río, Córdoba, coincidieron su primer y único amor conyugal, fueron de recién casados, y su primer destino. Allí dejó don Manuel un aroma de caballerosidad, buen trato personal, bondad y justicia, que pude comprobar muchos años después, cuando los dos fuimos a visitar los juzgados de aquel pueblo. Por medio están los escalones que nos hacen subir al relleno de una vida digna, sus lugares de estudio, San Felipe de Neri y, sobre todo, Granada. Entre miles de millones de pisadas, la Alhambra guarda las huellas de aquel germen que se preparaba para ser un licenciado en Derecho. Luego, el estudio, como debe de hacerse, encerrado en una habitación y con los codos gastándose sobre la madera de la mesa, lo llevó a ser juez. En Chiclana dejó nombre, y en sus playas y en el chalet que allí poseía, los más dulces momentos de ocio por él vividos. Mi amigo Manolo era todo un compendio de hombre metódico. Elevaba la monotonía a eso ejemplar, que yo al menos siempre admiré, sin conseguir poder emularle totalmente. Era hombre de palabra, de horario y puntual, en la profesión y fuera de ella, pero tenía un claro sentido del humor, sin que jamás fuese dicharrachero. Le encantaba el diálogo en torno a la medicina. Quiso ser médico, pero el color escarlata del líquido hemático no era lo suyo. Tenía un amplio respeto por la vida militar y fue oficial de milicias universitarias. Fue un magnífico profesor, demostrado por los excelentes resultados conseguidos por sus alumnos. Académico por merecimiento de nuestra academia, la Real Academia de San Romualdo. Largos paseos íbamos por la playa de la Barrosa, donde filosofía, leyes, medicina y creencias eran debatidas y los puntos de encuentro similares. Don Manuel era transparentemente creyente, católico, cumplidor de la liturgia. Mi luz no era tan clara, pero la divergencia nos unía, porque admiraba su fe. Mis mejores recuerdos están en los viajes que hicimos juntos a ambos matrimonios, sobre todo en aquel exótico al monasterio de Guadalupe, con cambio de vestimenta, utilizando como camerinos nuestros propios coches, para ponernos de boda en pleno arrabal de la ciudad. La Semana Santa sevillana vista desde la campana, los restaurantes chinos, donde siempre pedía arroz tres delicias y añadía una coletilla, pero con gambas. Los campeonatos de dominó en pleno agosto en su chalet, donde formábamos pareja, ganamos varias veces. Y el recuerdo de su frase: la salida matarás, lleves o no lleves más. Y había una muy jocosa que decía: vigilará con esmero al gacho el lapicero. Para que no apunte de más, claro está. Vivimos las bodas mutuas de nuestros hijos. Para mí lo más importante es que fui, desde que nos conocimos, su médico de cabecera y de sus padres. Jamás consultó a ningún otro sin mi conocimiento. Tenía clara fe
en mis posibilidades profesionales. Don Manuel Zambrano, padre, decía que yo era un hijo más. Imposible olvidar esto. Un día, ya en horas nocturnas, se cayó sin conocimiento en la calle Velázquez. Fue el comienzo de una muerte que ya había comenzado su ruta. Una mañana, al inicio del alba, y en una sala del hospital de nuestra ciudad, se consumieron definitivamente sus sístoles y su capacidad respiratoria. Murió de la misma forma que vivió, metódica y pausadamente, sin ruidos quejumbrosos, ni estrépitos plañideros, en un silencio solo rajado por el sonido de su aliento, que llevaba notas de despedida y tilde de ternura. Acaricié con mi mano sus fríos hombros, como se hace en toda despedida esperanzada en el regreso. Vi posteriormente cómo su cuerpo era depositado en un húmedo hueco sin sensibilidad ya para la lluvia o el frío. Renegué de la vida. Es un fraude, me repetía. Hice mío el sentimiento del poeta Rubén Darío. Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que una vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos ni apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que nos aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber dónde vamos, ni de dónde venimos. Ahora, a día de hoy, ya no pienso lo mismo. En mi pensamiento está lo más agradable que viví con él, alejándome de lo plañidero. Me recreo en su obra, el legado que aquí nos ha dejado, su mujer, sus encantadores hijos, sus múltiples amigos, elevar la ciudad de juzgado de instrucción a magistratura y el llevar a cabo la construcción del primer palacio de justicia de San Fernando en la plaza de San José, entre otras múltiples cosas. Ahora cubro el vacío que dejó en mi corazón su ausencia con la alegría de la amistad que compartimos, porque creo que es lo que a él le gustaría. No les rezo, porque sé que las condiciones que se precisan para pasar el pórtico de la gloria las llevaba en demasía. Al final de su vida profesional, don Manuel marchó a Cádiz, a la audiencia provincial. Le prometieron que sería presidente de la misma. No se hizo realidad. Maquiavelo sigue siendo un maestro. Las promesas y el viento son fuerzas de paso, pero no de peso. La lealtad y la dignidad sí la miden la balanza de la vida. Esta vida, y hoy nos indica que hay que seguir adelante. Y en eso he pensado mientras terminaba este escrito, y he resumido todo este caudal de sentimiento en una sola y corta frase. Manolo, nos veremos. Y el eco profundo repetido en mi conciencia ha respondido, no te quepa la menor duda. Gracias. Gracias, José Chavarro. Muy bien. Pues en esta sesión necrológica que hoy hemos celebrado la Real Academia de San Romualdo, se ha rendido homenaje a nuestros compañeros, don Rafael Bolois, don José Cervera, don Jerónimo Prieto, doña Carmen Manero, don Manuel Zambrano, que ya no se encuentran con nosotros y por las circunstancias que se mencionaron al principio no se pudieron hacer en su momento individualmente. Como es costumbre de la Academia, se les recuerda con este tipo de sesión, manteniendo así su memoria, tanto personal como la de sus hechos académicos y personales. Todos ellos cumplieron con creces la promesa que en su momento hicieron solemnemente al ser admitidos por sus méritos en nuestra institución, a la que han honrado y han enaltecido con sus trabajos. Por ello, les debemos nuestro respeto, cariño y agradecimiento que hoy hemos hecho público como ellos se han merecido.
Cada uno de los hoy homenajeados materializó esta promesa en su forma de trabajo, en su actividad cultural en cada una de sus ramas, bien científica, literaria o artística, y lo hicieron de forma brillante. Pero además, debo destacar también aquella actividad que no se ha limitado a la puramente académica, sino al trabajo diario dentro de la academia, formando parte, en su caso, del equipo directivo. Claro, dada la diversidad de actividades y periodos de tiempo en los que cada uno de los hoy homenajeados las desarrollaron, he mantenido, lógicamente, un contacto directo más o menos diferente con cada uno de ellos. A título personal, pues quiero mostrar, entre otras circunstancias, mi amistad con don José Cervera Peri, muy anterior a mi ingreso en la academia, desarrollado en el exilio, como él decía, fuera de nuestra ciudad, a la que tanto amaba y que siempre tenía en su pensamiento. También a don Rafael Bolois, compañero con quien compartí algún que otro destino en nuestros primeros años en la Armada. Por supuesto que a todos los demás, a todos los conocí, aunque con algunos he tenido más contacto que con otros. Pero siendo todos ellos dignos merecedores de nuestro homenaje, no quiero dejar de destacar, sobre todo, a don Jerónimo Prieto Pontones, a quien conocí mucho más tarde que a los demás y en su etapa como tesorero de nuestra academia. Y creo que la persona que más ha trabajado continua y calladamente por la academia en una faceta compleja, difícil y hasta que ya no pudo hacerlo físicamente. Para mí ha sido un colaborador y un auxilio imprescindible, y por ello su recuerdo para mí será imborrable. Dios los va a tener a todos en su gloria. Agradezco a los participantes oradores en esta sesión por su intervención magnífica. Agradezco a todos ustedes su presencia en este acto, en especial a los familiares de los que hoy han sido homenajeados, autoridades civiles y militares, señoras y señores académicos y a todos ustedes, señoras y señores. Muchas gracias por habernos acompañado en este sentido homenaje. Les anuncio que, de acuerdo con nuestra programación, este será el último acto público de este curso 2022-2023, que va a ser clausurado oficialmente en un acto privado con el fallo del concurso de cuentos Puente Zuazo, que tendrá lugar en la reunión con el correspondiente jurado que emitirá el fallo. Será el próximo martes, día 20, de cuyos resultados tendrán ustedes debido conocimiento en los medios y en la página web. Muchas gracias de nuevo a todos por el magnífico apoyo que han prestado a esta academia en este curso y les emplazo a la inauguración del próximo, que tendrá lugar, Dios mediante, en el próximo 10 de octubre. Muchísimas gracias.